Bueno, vamos a continuar con la siguiente conferencia. Tengo a mi lado a Jorge Lirola Delgado. Es almeriense de Dalía, estudió Filología Semítica, licenciándose en la Universidad de Granada y doctorándose en la misma universidad con el tema del poder naval en Al-Ándalus. Amplió estudios de lengua y cultura árabe en Egipto, Argelia, Túnez y Marruecos. Ha sido profesor en la Universidad del Cairo y Granada. Actualmente es profesor del área de estudios árabes e islámicos en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería. Entre sus líneas de investigación destacan la Marina en Al-Ándalus, con diversos artículos, y el libro El poder naval de Al-Ándalus en la época del Califato Omeya, editado en 1993 por la Universidad de Granada en coedición con el Instituto de Estudios Almerienses, y la historia andalusí de Almería. Fruto de esta línea son diversos trabajos sobre urbanismo en esta ciudad, especialmente el libro Almería Andalusí, texto geográfico de 2005, y diversos trabajos sobre inscripciones árabes de Almería. Recientemente ha sido el guionista y documentalista del documental histórico Almarilla, Puerta de Levante. En la actualidad dirige la elaboración de una enciclopedia de la cultura andalusí que consta de varias fases, siendo la primera de ellas la Biblioteca de Al-Ándalus, en la que han colaborado 171 investigadores y especialistas, y que se ha finalizado con la publicación de 7 volúmenes más un apéndice y un balance de resultados. Fue secretario del Departamento de Estudios Lingüísticos y Literarios y director del Departamento de Lengua y Culturas del Mediterráneo en la Universidad de Almería. Ha sido miembro de la Comisión Técnica de la Alcazaba entre los años 2000 y 2009 y ha sido presidente de la Sociedad Española de Estudios Árabes, asociación que agrupa a profesionales relacionados con la lengua árabe en España. Actualmente es cofundador de la Fundación Iktufai de Estudios Árabes, de la que es presidente desde su creación en julio de 2003. Y bueno, pues le paso la palabra, nos va a hablar sobre Almería y la Alcazaba en el siglo XI. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Luisa, cuando me planteó la directora de la Alcazaba el intervenir en estas jornadas técnicas, pues para mí le dije inmediatamente que sí, y con mayor motivo también para unirme al merecido homenaje a Manuel Acién, ¿no? Con quien compartí precisamente, junto también con Patrice, la comisión técnica durante diversos años. Creo que bueno, también es un acierto el dedicar, como no podía ser menos, el tema al milenio, a la taifa, ¿no? Es decir, estas jornadas técnicas a esa conmemoración de que supuso la taifa de Almería. En mi caso voy a hacer una aproximación desde el punto de vista histórico, complementaria a otras conferencias, porque bueno, este año está siendo bastante un año de multitud de conferencias en diversos ámbitos, ¿no? En mi caso, pues he dado ya una sobre el puerto de Almería, que estaba centrada en todo lo que era esa actividad, o lo que ha empezado también a hablar Robert, de toda esa, se podría llamar como una primera taifa de Almería, donde hubo un autogobierno, los marinos de Pechina, ¿no? Y todo ese desarrollo naval que es fundamental para Almería. Precisamente cuando se presentó el logo del milenio del Reino de Almería, hice una aproximación a todo lo que supuso esa caída del califato y una valoración en el marco de todas las taifas, la aparición de las taifas de todo Al-Ándalus, sobre todo porque el tema del milenio se puso en cierto modo de moda, especialmente el año pasado, con el milenio del Reino de Granada, ¿no? Aunque ahí hubo cierta tergiversación porque parecía que era el reino de Granada el nazarí, cuando en realidad era el sirí, ¿no? Igual que aquí en Almería, pues va a haber dos fases claramente en las taifas, ¿no? La taifa eslava y la taifa árabe de los Banu Sumabi. Por cuestiones de tiempo y también porque bueno, estoy viviendo una situación particular que se está prolongando de cierto acoso laboral, pues me voy a reducir, no he podido hacer todo lo que tenía pensado inicialmente, me voy a limitar especialmente a la taifa eslava, ¿no? A todo ese comienzo donde están apareciendo bastantes informaciones, ¿no? Que espero que algunas de ellas pues sean novedosas, porque creo que debemos de aprovechar también el milenio para que no sea solamente difusión, sino que hagamos un proceso de profundizar en esas investigaciones, y creo que, como veremos luego en la mesa redonda de mañana, pues hay mucho todavía por hacer y por conocer, ¿no?
Bueno, brevemente lo que estuve tratando en aquella pequeña charla que ofrecí sobre la caída del califato de Córdoba y el nacimiento de las taifas, yo creo que hay unas fechas claves. No voy a dar ahora toda esa cronología porque es muy extensa, ¿no? Pero creo que la fecha clave es noviembre del 1008, donde se hace en un acto solemne la acta de investidura a favor de Abderrahmán Sanchuelo, el segundo hijo de Almanzor, que asumió el poder, y Hisham II lo declaraba como heredero. Era en cierto modo pues la certificación de defunción de una dinastía como era la Omeya, para dar paso a otra dinastía, la Amirí, que había estado actuando plenamente con poderes califales, aunque manteniendo esa afición califal. Eso desencadenó una serie de sucesos en Córdoba que va a conducir pues, a la aparición de multitud de taifas, la desintegración del califato, que fue de forma progresiva. El paso más inmediato, el 15 de febrero de 1009, hay una sublevación del pueblo contra Hisham y es cuando sube al poder Muhammad II, Muhammad al-Mahdi, que precisamente yo me planteé por qué estos omeyas eran omeyas, ¿no? ¿Por qué lo que es lo que diríamos en este caso el pueblo, o los distintos, porque veremos que hay distintos actores, ¿no? Los más importantes van a ser los bereberes, por eso es la fitna barbarilla la que van a desencadenar los militares, no la población bereber ya asentada aquí, sino esos bereberes que habían ido entrando en el ejército. Los eslavos son otros elementos claves, más luego también mercenarios cristianos, cómo van apoyando a uno o a otros, ¿no? Y entonces en ese sentido, bueno, en el caso de Muhammad II, yo creo que uno de los hechos ahí también determinantes era que había nacido el mismo año en el que murió al-Hakam II, ¿no? Y quizás sea por eso por lo que elijan a este Omeya, porque podrían haber elegido a muchos de estos que eran bisnietos de Abderrahmán III, del primer califa Omeya de Al-Ándalus. Aquí hay un elemento importante en el 1009, ya es él mismo, para evitar, sobre todo los eslavos eran muy fieles a Hisham II y a todo lo que era esa línea más, podríamos llamar ortodoxa, los destierra a los confines de Al-Ándalus, y es cuando vamos a ver que muchos de esos eslavos se establecen ya por toda esta zona levantina. Otra fecha importante va a ser el 6 de noviembre de 1009, donde después de una batalla de Kantich o Kantich, pues va a ser proclamado Sulaimán al-Musta'in, que también es curioso porque se puede establecer una relación por qué eligen a él. Quizás, no sé si tuvo algo que ver, el que había nacido el mismo día que Hisham II, ¿no? Que seguía siendo el califa de referencia, que no había, al parecer todavía no había muerto, pero estaba encarcelado, había desaparecido de la escena. Y en este caso lo hizo con los bereberes y mercenarios cristianos, que unos y otros iban apoyando a una facción y otra, y eran los que estaban haciendo ahí también un gran negocio. La fecha ya clave es entre el 18 y 20 de abril de 1013, donde hay ya unos grandes disturbios y una gran matanza en Córdoba. Sobre todo los bereberes de Sulaimán al-Musta'in son los que saquean Córdoba. Es la fecha en la que mueren muchos intelectuales, entre ellos Ibn al-Farabi. Fue una jornada muy trágica, y parece ser que también en esos momentos es cuando muere Hisham II a manos de uno de los hijos de Sulaimán al-Musta'in. Y en este caso, Sulaimán al-Musta'in lo que hace es procede a un reparto del territorio entre los jefes bereberes. Es el momento en el que los ziríes, los bereberes de Granada, se establecen en Granada, y comienza esa taifa, ¿no? en el 1013. Bueno, si nos centramos en el caso de Almería, yo destacaría, bueno, Almería lo consideran los autores árabes como una ciudad muhdatha, de nueva fundación, al igual que también la consideran a Pechina, cuando la fundaron los marinos,
en relación con Urci, ¿no? Aunque no era la Urci, sino era una nueva ciudad de nueva fundación. Almería, como se ve, es una ciudad totalmente marítima, abierta al mar y ciudad fronteriza. No debemos de también olvidarlo en todo ese desarrollo que tenía. Bueno, hemos planteado un poco todo el tema de la taifa y me gustaría acercarme también ahora a centrarme un poco en la alcazaba, ¿no? ¿De cuándo data la alcazaba, ¿no? Esto es una cuestión que, como señaló Ángela en la presentación, en el homenaje a Manuel Acien, precisamente él se ocupó en una de las jornadas técnicas anteriores, donde hizo una relectura de los textos de Aludri, de Al-Himyari, sobre todo luego en la parte del palacio de los Banu Sumadi, el interesante texto de Aludri, ¿no? Bueno, él llegaba a la conclusión pues, de que había un mahras, o alcazaba o castillo, que pudieron edificar estos los marinos de Pechina y que tendría una efectividad limitada porque sobre todo en los sucesos cuando sufren el asedio de las tropas o el ataque de Suñer II, o también el ataque fatimí que motivó la fundación oficial de Almería, pues no hay ningún papel relevante por parte de esa fortaleza. Él también planteó que podría haber estado no aquí, sino a lo mejor en el cerro de San Cristóbal, ¿no? Una hipótesis también que se había elaborado en otras cosas, aunque eso daría para otros temas, porque bueno, las construcciones que se conservan allí y que en ocasiones se han hablado como que serían el germen de Almería, en mi caso yo sostengo que es un campamento militar construido por los almohades precisamente para tomar Almería en el 1157. Bien, si recurrimos a los textos, pues vemos que Aludri, que es uno de los autores más competentes en este caso, pues él era almeriense, había nacido aquí en el 1003 y va a morir también aquí en Almería en el 1085, aunque va a tener un largo recorrido. Vivió en las diversas ciudades de Andalucía, aparte también estudió en Oriente, ¿no? Él nos alude pues claramente pues que Almería no era de construcción antigua. Aquí cuando llegan los árabes sobre todo pues no hay apenas ni edificaciones ni nada, y que los árabes la utilizaron como ribat, nos da esa idea, y que la utilizaron también como lugares de defensa, esas maharis, ¿no? Esa especie que también se refirió Patrice en su interesante conferencia el otro día, pues como unos recintos que habría alguna guarnición militar, evidentemente, ¿no? El otro texto interesante también es de Al-Himyari, aunque Al-Himyari, un autor tardío, lo que hace es utilizar a Aludri, ¿no? Bien, ahí vuelve a dar la misma idea. Lo único, el tema, Manuel Acien cuando lo estudió utilizaba la edición de Levi Provenzal, que aparecía la palabra mir'a, observatorio, que está muy relacionada con almarilla, ¿no? Yo en mi caso, cuando me acerqué al texto de Al-Himyari, lo hice a través de la edición de Ihsan Abbas, que me llevé la sorpresa cuando estaba trabajando la tesis, es que encontré un texto muy exhaustivo en Pechina sobre los marinos que no tenía el manuscrito que había utilizado Levi Provenzal, ¿no? Y Ihsan Abbas nunca habla de mir'a, sino habla de murabit, es lo que la palabra que aparece, que en la escritura incluso árabe puede ser muy similar. Bueno, de todas formas, sea de un modo o de otro, no creo que haya tampoco una gran diferencia. Una de las fuentes que yo creo que debemos de ir utilizando bastante más, y sobre todo poniéndolo en su contexto, son las fuentes biográficas, porque nos llevamos bastantes sorpresas, ¿no? Aquí he elegido una biografía de un personaje que precisamente puede simbolizar uno de los individuos que estaban haciendo esos ribat, ¿no? Tenemos un señor de Elvira, que se va a establecer aquí en Pechina. Vino aquí precisamente, entre otras razones, primero fue a Oriente, estudió en Oriente, y al volver al Andalus, pues decide establecerse en Pechina y aquí acabó sus días. Es curioso porque no aparece todavía el nombre de Almería, menciona Pechina, pero yo estoy convencido de que en realidad en estos casos la fuente biográfica es la Ihata de Ibn al-Hatib, ¿no? En realidad no menciona Almería, pero cuando está diciendo que se estableció en Pechina, está diciendo que se estableció en Almería.
tal cual. Eso es un tema que no he podido desarrollar todavía, que es desde cuándo Almería es conocida como Almería, ¿no? Porque hay que hacer un estudio muy minucioso, sobre todo ya no solamente de la aparición en las fuentes, sino con qué competencia lo utiliza cada uno de ellos, ¿no? Lo planteo un poco en la conferencia que di sobre el puerto de Almería, pero hay que profundizar mucho más todavía. Bien, el texto, uno de los textos claves que precisamente pues, lo utilizó Manuel Acién, es el del Muqtabis V, donde es la primera mención de la alcazaba, ¿no? Que habla textualmente Bab Qasabat Almería, hay la mención de la puerta de la alcazaba de Almería, ¿no? Ese texto es de Ibn Hayyam, pero lo recoge de Ar-Razi. Ese Ar-Razi probablemente sería Aisa, el último de los Ar-Razi, porque él además va a morir con posterioridad a todos los sucesos, sobre todo lo que es la fundación oficial de Almería, ¿no? El padre Ahmad murió precisamente el mismo año en el que fue fundada Almería. Y este mismo texto pues mencionaba ese al-ihtiraz, la misma raíz del lamharis, ¿no? en esa cuestión. Bien, yo bueno pues coincido en que aquí pues realmente debió de haber una fortaleza, no sabemos desde cuándo, pero evidentemente debía de existir previamente a la fundación oficial, y ahí tenemos todas esas constancias. Lo que quizá pues no era llamada como tal alcazaba, todavía no era conocida como Qasaba, y cuando vemos que ese texto lo menciona, quizá le están aplicando un nombre posterior. Como planteó también Patrice en su conferencia del otro día, en realidad el término alcazaba, Qasaba, es un término utilizado en el occidente, ¿no? En Oriente el que se solía utilizar el equivalente era la cala, ¿no? Esa cala. En mi caso, bueno, no he profundizado excesivamente, pero la idea que me da siempre es que la alcazaba están muy relacionadas con las medinas, con la parte más elevada y más fortificada de una medina, ¿no? Entonces quizá, yo creo que quizá, bueno, pues es legítimo que podamos hablar de que como alcazaba como tal fue a partir del 955, porque además si nos damos cuenta, pues todo lo que es el recinto de la Medina que se construye parte precisamente teniendo a la alcazaba como la que preside la ciudad, ¿no? Aprovecha precisamente esos ángulos. Antes del 955, pues sin duda había una fortificación que quizá todavía no era considerada como alcazaba, no sabemos desde cuándo, ni tampoco qué configuración tendría. Eso es otra de las cuestiones que habría que plantearse. Es un tema que yo no pretendo ahora resolverlo aquí, sino creo que tenemos que seguir reflexionando bastante con los textos, releyéndolos y viendo las nuevas apariciones de textos, ¿no? Bien, si nos acercamos a lo que es ya la taifa de Almería, el texto, uno de los textos fundamentales es, como no podía ser menos, el de Aludri. Aludri, el texto de Aludri, yo tengo copia del manuscrito original y ahí lamentablemente, bueno, eso lo estudió Luis Molina y él comprobó que la versión que se ha conservado, una versión, seguramente el manuscrito autógrafo, y es una primera versión, que no es completa. Si no lo he traído aquí las imágenes, pero si lo viéramos, veríamos que tiene muchos huecos el propio autor para incluir cosas. Aparte de que el manuscrito no se ha conservado completo, y ahí lamentablemente una de las primeras lagunas es esta, ¿no? Es decir, empieza a finales del siglo X, cuando hace una relación histórica, y no sabemos los gobernadores anteriores, ¿no? Hay a través de otras fuentes, pues sí sabemos sobre todo pues, el peso que tenían aquí el almirante de Almería, ¿no? Ya no solo en Almería, sino a nivel estatal de todo el estado. Era una de las grandes personalidades del estado omeya y se llegaba incluso a equiparar al califa del mar, ¿no?
Por eso tuvo un gran interés Almanzor, y eso es un dato que creo que tenemos que tenerlo siempre ahí de referencia, que cuando inició su andadura hacia el poder absoluto de Al-Ándalus, pues fue eliminando a todos los personajes que podían hacerle sombra, y entre ellos estaba sin duda pues el almirante de la flota de Almería, y a él lo asesinó en el año 979, consta que lo envenenó, ¿no? Bien, ahí vemos que nos da una serie de gobernantes que vemos que son gobernantes árabes. Pero ya vemos como en el 1009, aparte del gobernante árabe, Abderrahman ibn Ruwaish, tendríamos que ir viendo también de algunos de ellos, quizás de algunos se pueda sacar algo. Por ejemplo, Ibn Said, ese Said no es Said, sino Said, podría ser familiar del célebre Said Abdullah-Tuli, que nace aquí en Almería y que luego se traslada a Toledo. Son todos gobernadores árabes. Quizá el que haya diverso era intención, porque en muchos momentos en Córdoba, para que nadie se asentara en una ciudad, y sobre todo Almería era una ciudad muy importante porque producía grandes rentas, ¿no? Pues lo que se hacía era ir cambiando rápidamente a los gobernadores para que nadie se asentara. En el 1009 sí me interesa a mí destacar que es cuando aparece Aflah. No creo que sea coincidencia que sea en el momento en el que precisamente a los eslavos se reparte por el Levante. Y ya empieza aquí, además, esas actuaciones de Aflah, que era un eslavo, un fata eslavo, al igual que Jairán. Bien, aquí ya empiezan disturbios, como disturbios que eran del mismo modo generalizados en todo Al-Ándalus, ¿no? Hay distintos elementos, pero no me voy a detener en ellos por la premura de tiempo. Bien, la fecha clave, que es la que estamos conmemorando ahora, pues precisamente cuando aparece Jairán, que era otro de esos eslavos, que él había establecido su feudo en Orihuela, pero de Orihuela, desde la gran fortaleza de allí de Orihuela, da el salto a Murcia, conquista Murcia, y él, que además los eslavos eran un gran número y tenían un gran peso militar, pues decide venir a Almería y la toma. La toma, en este caso, quitando de forma violenta a Aflah, a este otro eslavo. Eso lo hace precisamente en julio de 1014. Entonces la Alcazafa sufriría también, porque era el feudo donde tenía Aflah, y precisamente el texto lo alude, ¿no? Que destruye la torre del pozo y toma la Alcazafa, ¿no? Bueno, yo cuando me planteé por qué Jairán hace esto, y sobre todo Jairán decide en esos momentos ya establecer la capital de su estado, que era una taifa más que un estado, inmensa, porque comprendía precisamente por casi las provincias de gran parte de Alicante, Murcia, Almería, Jaén, e incluso parte de Córdoba, no Granada, porque Granada la tenían los ziríes, ¿no? Bien, yo creo que la razón era sin duda había aprendido mucho de Almanzor. Él era un fata amirí de Almanzor, un general de Almanzor, y sin duda Almería era la joya del califato, ¿no? La que producía más renta, y de ahí que decidiera establecerse aquí, porque iba a tener unas grandes rentas para poder hacer y gestionar, ¿no? Y de hecho, pues esta época que se conmemora es una época de gran esplendor y de grandes obras públicas, ¿no? La que va a inaugurar ahora Jairán, ¿no? Establece esa taifa, una taifa que va a tener ya una estabilidad. Su gobierno se prolongó durante 14 años, ¿no? Bien, bueno, he destacado aquí otra de las biografías que me ha llamado la atención por el sacar también a esos personajes que son un tanto anónimos y que yo creo que nos dan mucha información. En este caso vemos que es un ulema, un sabio religioso, pero que a la vez era comerciante, que nace en Pechina antes de que Almería fuese fundada y que va a terminar sus días en Almería.
que vive unos 70 años, la media que nos está dando en la biblioteca de Al-Ándalus, y que nos da bastante información si vemos, por ejemplo, por la onomástica. Tiene la nisba de Al-Wahrani, aunque nace en Pechina, su familia era originaria de Orán, ¿no? En Orán, que en realidad Orán la habían fundado los andalusíes. Eran los andalusíes los que la fundaron en el 902, esos célebres marinos, que eran de toda esta zona del Levante, que se habían ido al norte de África y que luego habían vuelto. Yo, por las relecturas que estoy haciendo ahora de los textos, sobre todo estoy ocupándome mucho de las catástrofes naturales, y estoy llegando a la conclusión de que textos marinos se enriquecieron sobre todo por el trigo, por el comercio del trigo, porque hubo unos años donde hubo una gran carestía en Al-Ándalus, mientras que había una gran abundancia en el norte de África. Por eso le interesó también establecer allí unas cabezas de puentes, y que lo que hacían era introducir en Al-Ándalus el trigo. Eso también tendría la explicación de, si lo ponemos en su contexto, lo que dicen los geógrafos árabes. Entonces Almería fue conocida como Bab al-Sharq, lo que hemos utilizado en el documental como la puerta del Levante, y Miftah al-Rizq, y la llave del sustento. Esa expresión, sin duda, es de Arrasi. La hace Arrasi en el siglo X, y lo que nos está definiendo es que Almería en el siglo X es la puerta del Levante. El resto del Levante no tenía actividad, y desde el punto de vista de un cordobés, pues Almería quedaba en el Levante, aunque no era exactamente así. Y luego además era la llave del sustento, porque es que era a través de Almería entraba todo este comercio de trigo que estaban estos marinos de Pechina. Bien, es interesante también este personaje porque, como veis, bueno, él viajó a Oriente, llega hasta el Jurasán. Él se va a dedicar como comerciante a comercio de tela, de vestidos, en Córdoba, que compra aquí y la lleva allí. Su nombre también, yo tengo ahí sospecha, como aparece en la fuente, es Ibn al-Harraz, que es el descendiente del zapatero. Yo creo que con esos nombres, siempre que salen, hay muchas dudas, porque se puede leer perfectamente cambiando puntos. En lugar de al-Harraz se puede leer al-Harrar, entonces, que es el sedero, el descendiente del sedero, ¿no? Ahí siempre cuando salen estos, pueden ser tanto el zapatero como el sedero. Aquí el sedero se daba mucho, debía de darse mucho aquí en Almería, y zapateros también en todos lados, ¿no? Porque todo el mundo pues utilizaba calzado, ¿no? No lo sé tampoco, pero bueno, nos da cosas interesantes, que incluso sabemos hasta dónde vivía, ¿no? En Pechina vivía en la casa cerca de la casa de Ibn Abil Hisn. Lo que pasa es que no sabemos dónde estaba la casa de Ibn Abil Hisn, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, allí, descendiendo a detalles de esto, a veces salen cosas interesantes, ¿no? Y él además, pues bueno, estuvo continuamente viajando a Córdoba, y luego pues cuando empezaron todos estos disturbios se queda en Pechina, pero ya se establece, sobre todo cuando en Pechina fue la capital que sufriría más revueltas, igual que Medina Zara, que al final pues acabaron con la destrucción de una ciudad y de otra, y pues vino a acabar aquí sus días a Almería, donde tendría una casa, ¿no? Bueno, no me distingo. Sabemos entonces, si estas son las estadísticas que hicimos, una de las muchas estadísticas que hemos hecho en la biblioteca de Al-Ándalus, ¿no? Que ahora es una cantera de datos cuantificables, ¿no? Entonces Almería fue realmente una ciudad que tuvo un gran crecimiento en la época de las taifas, ¿no? Aquí solo están los autores, los intelectuales que escribieron una obra de Almería, que en el siglo XI son 13, y curiosamente tienen más autores que se establecen aquí y que acaban sus días. Estos solo son aquellos que, habiendo nacido fuera, mueren en Almería, que son 15. Mientras que luego autores almerienses que se trasladaron, habiendo nacido aquí, se trasladan a otro sitio y mueren en otro sitio, como el caso de Said Astulaituli, ¿no? Pues únicamente son 2 autores, ¿no? Bien, aquí no están contemplados casos como el de Ibn Hazm, que Ibn Hazm sabemos que, como hicieron otros muchos cordobeses, después de esa gran matanza que se produce en Córdoba,
pues decide abandonar Córdoba con un amigo, con Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq. Su padre, que estaba muy implicado en la administración omeya, había ya muerto, y se instalan en la ciudad de Almería. Pero como no mueren aquí, no están contabilizados en esta estadística, igual que habría otros muchos. Bueno, una cuestión que creo que debemos de plantear. ¿Qué obra hizo Jairán en la Alcazaba, ¿no? Sobre todo más ante el hecho de que se le atribuya y se le asigne como Calat Jairán, como la Alcalá de Jairán, la fortaleza de Jairán, ¿no? Parece que algunas veces se menciona así. Si vemos a ver quiénes son los que lo mencionan de este modo, es Ibn Said al-Maghribi, el autor del Mughrib, en esa antología que ahora, por cierto, ha aparecido la traducción, que la ha hecho una chica marroquí, la hemos publicado de la Fundación, y se puede ver ahí esa configuración de la obra en general del Reino de Almería. También ya está aparecido la de Málaga, iremos progresivamente con el resto de reinos. Pues menciona que en ella, en Almería, construyó Jairán la grandiosa fortaleza, la cala que se le atribuye, ¿no? Es un texto, pues no dice nada más. Si vemos también el Al-Maqqari en el NAF, esa obra donde hay tal caudal de información impresionante, vuelve a mencionarlo, y lo menciona del mismo modo como la Calat Jairán, ¿no? Refiriéndose a la fortaleza, ¿no? En este caso. Bueno, yo mi sospecha era que quizá lo primero que se me ocurrió es que en realidad fuera de algún poema o de alguna atribución, como podría ser la célebre casida de Ibn Darraj al-Castalli, que ha traducido Fernando, ¿no? Velázquez Basanta, completa, y que pudiera aparecer ahí y que le asignaran pues como en un poeta, como podría ser también cogiendo, porque el término era, aunque se utilizaba también aquí en Al-Ándalus, y como destacó Patrice en su conferencia, la cala solían tener después un segundo elemento que era el de una persona, ¿no? Calatayud, Calatayub, ¿no? En los estos, pues podría ser una adaptación de ello. Bueno, estuve buscando en el poema y Ibn Darraj no menciona como si fuera esa Calat Jairán, sino se refiere a Qasr al-Marilla, el Alcázar de Almería, ¿no? Cuando viene aquí, él lo que pasa, llega en el 1016, ¿no? Jairán empieza en el 1014, no ha tenido todavía tiempo de hacer algunas construcciones y obras, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos exactamente qué es lo que pudo hacer Jairán. Es un tema que está ahí también pendiente, y que ahí, pues lógicamente, la arqueología tendría bastante que decir. Lo que sí, bueno, una de las cuestiones que se plantean en torno a la Alcazaba es, bueno, por un lado, aunque no me he metido mucho en ese tema, pero Félix Arnold, el célebre palacio con crucero, él lo asigna, y aquí me puede corregir si me equivoco Patrice, lo asigna ya al siglo XII, mientras que él piensa que el patio sin crucero sería en la obra de Al-Mutasim. Yo creo que el patio con crucero debía de ser quizás la obra de Al-Mutasim como tal, y quizás si hubiera alguna otra podría responder a la obra de Jairán, ¿no? Si hay dos fases constructivas, ¿no? Bien, también un elemento también curioso es porque, bueno, la Alcazaba estaba dividida en dos recintos, ¿no? No sabemos tampoco desde cuándo. Y hay una cosa que también es muy curioso, porque es lo que es el amurallamiento del arrabal coincide precisamente con el muro de separación de la Alcazaba, ¿no? Lo que no se sabe tampoco, y eso la arqueología es la que podría decirlo, y los expertos aquí, sobre todo los que habéis estudiado las murallas, Pedro, Samuel, ¿qué sería antes, ¿no? Es decir, si la muralla de la Torre de la Vela determina el que empiece ahí la construcción del arrabal, o si al contrario, el que se hace al mismo tiempo y tiene una identidad, aunque bueno, ya sabemos que la muralla de la Vela ha sufrido mucho, y también hay
el estado en la que hay es complicado porque ha sufrido muchas restauraciones y demás. Bien, bueno, voy a detenerme un poco en el tema de la Alcazaba y para ello hay una fuente fundamental que es el libro de cuentas. Este libro de cuentas que tengo una asignatura pendiente que tengo que terminarlo, pero como digo ya también por las situaciones complejas que vivo se está retrasando el tema. Es una obra, una joya, ¿no? Es decir, una joya lo que es. Yo lo traigo hoy solamente aquí para destacar esto de esta página donde vemos que se menciona, ahí estamos viendo, se está mencionando Juddam al-Qasaba, los que prestaban servicio aquí en los trabajadores del Alcazaba, lo que podríamos decir, los trabajadores del Alcazaba en aquellos momentos, ¿no? Entonces, lo que se le está pagando, en este caso eran trimestralmente, y entonces, pues, primero, aluden ahí la Alcazaba, dicen Al-Qasaba al-Ulya, la Alcazaba superior, y Al-Qasaba as-Sufla, y la Alcazaba inferior, ¿no? En la Alcazaba inferior es donde aparecen las únicas dos puertas que se mencionan, que es las que tenemos aquí, que se dice, bueno, en estas que vemos, las he agrupado de esas dos formas. En una de ellas, pues aparece, este documento es de 1478 y nos alude a que el alcaide, al-Qaid, dice ahí, Bibab Arrawah, el alcaide en Bab Arrawah recibe 30. A razón, y lo dice ahí también, ¿no? Aparece, si se lee ahí en pequeñito, lo dice, no se ve muy claro, pero bueno, dice Bihisab a razón de 10 por 3, ¿no? Es lo que lo está diciendo. Bihisab, bien. En el otro caso, aquí también se alude a los infantes, a Rijal, ¿no? A Rijal que recibe, no nos indican cuántos infantes habían en cada una de las puertas. Yo la conclusión a la que llegaba era que la Bab Arrawah era la puerta principal porque tenía un alcaide, ¿no? Mientras que luego la Bab al-Jauja, que es la otra que se menciona, pues debía de ser la puerta que conectaba los dos recintos, porque no llegaba a tener un alcaide. Esa es mi conclusión. Entre otras cosas, la Bab al-Jauja aparece también donde ha enterrado al-Mutasim, que era en una rauda que debía de haber aquí en la Alcazaba y que precisamente debía de estar por estos alrededores, porque era donde estaba en estos alrededores también la puerta de conexión del primer y segundo recinto, donde las raudas siempre reales, como pasa en la Alhambra y debía de pasar en todos sitios, estaban próximas a lo que era la mezquita Al-Jama, la mezquita de esa ciudadela o de esa fortaleza, como la Alcazaba, que debía de estar también, dado que la mezquita estaba en este mismo lugar, pues en las proximidades. Bueno, no me voy a extender en esto porque, entre otras cosas, también esto va a ser motivo de la conferencia que tendrá lugar el sábado con los amigos del museo dentro de la jornada de arqueología que también organiza la Junta de Andalucía en colaboración con los amigos del museo y la Fundación Intufay. Bien, otra pregunta importante. ¿Protegió la cultura jairán? Llegó a tener, Fernando nos va a hablar después de la corte poética de Al-Mutasim, llegó a tener Jairán una corte de poetas. Yo creo que no, entre otras razones, bueno, lo más célebre es bien sabido, pues Imda Raja al-Kastalli, el mejor poeta de la época, el que había sido el mayor poeta de Almanzor, viene a Almería en el 1016, venía de Ceuta. Estuvo aquí una temporada no muy extensa, da lugar también a otros poemas que conoce bien Fernando y es probable que luego aluda a ellos, ¿no? Y dejó una marcada huella, entre otras cosas, porque la primera poetisa que conocemos, Al-Ghazaniyya al-Bayaniyya, precisamente la conocemos porque hace un poema emulando a Imda Raj al-Kastalli, es decir, un poema donde
le responde en el mismo metro y en la misma rima, ¿no? Dando lugar a que aquí había un nivel de... solía ser frecuente esas mugáradas, esas especies de emulaciones como justas poéticas entre uno y otro, ¿no? El caso es que las fuentes no nos mencionan que Jairán le diera ninguna gratificación a Ibn Darraj, y de hecho Ibn Darraj termina yéndose de Almería y finalmente se establece en Zaragoza. Bueno, se fue a Zaragoza, luego hay un gran deambular de Ibn Darraj por diversos lugares. Sí sabemos que otro de los cordobeses que estaba establecido, Abu Ja'far ibn Jawad, que es posible que fuera un descendiente del médico mozárabe de Córdoba, también Jawad at-Tabib al-Nasrani, fue el que le dio precisamente esa gratificación a Ibn Darraj por la casida, ¿no? Nos consta que le dio 15 meticales, ¿no? Miscal. Bien, sin embargo, si seguimos profundizando, bueno, otro de los elementos también clave es que Ibn Hazm, el autor del Collar de la Paloma, precisamente, que compuso después de su estancia en Almería y que lo dirige precisamente a un almeriense, que seguramente, que no sabemos el nombre, pero que seguramente sería el que haría de mecenas, el que en cierto modo lo apoyaría, y esa risala, yo creo que es en cierto modo frecuente hacerlo así, a quien se le dedica, a quien se le dirige, pues el que ha actuado como mecenas, y una forma de reconocimiento y dejar el nombre. Aunque en el único manuscrito que se ha conservado pues no aparece lamentablemente el nombre de ese almeriense. Bien, Ibn Hazm también hubo de marcharse de aquí de Almería, entre otras cosas. Jairán lo tuvo preso una temporada y finalmente optó por exiliarlo, ¿no? Por cuestiones políticas en este caso, ¿no? Bien, de todas formas, si seguimos profundizando, porque se conservan muchas biografías de esa época, ¿no? Yo he conseguido localizar a este interesante personaje, que es Abul Qasim Khalaf ibn Ahmad ibn Abd Samad, que era el bibliotecario de Jairán, que luego fue bibliotecario también con Zuhair, y en la época también de transición, e incluso al principio con los Banu Sumayyi, ¿no? Curioso, esto es una de las cosas que también habría que investigar. Seguramente la biblioteca estaría aquí en la Alcazaba, no sé, quizás es una de las cosas que se podría ver ahora para dónde podría estar, es utilizar Marruecos para ver dónde se suele poner en una fortaleza una biblioteca, ¿no? Aquí el nombre que utilizan era Algisana, lo que ha dado Alacena, porque era el armario, ¿no? Es decir, porque solían estar, que curiosamente coincide con, en Marruecos siguen llamándole a la biblioteca Algisana, ¿no? La célebre Algisana al-Amma de Rabat, que ha pasado a ser ahora Algisana al-Wataniyya, ¿no? La biblioteca nacional. Bueno, de otras biografías, pues sabemos también quién era el cadí de Jairán, que curiosamente él también terminó sus días en Córdoba, ¿no? Era un jiennense que estuvo aquí, pero tenía un gran interés en luego marcharse a Córdoba, como así efectivamente hizo al final. Las fuentes nos dan como visir ya de Jairán, el que luego va a tener como visir Zuhair, que Ibn Abbas, Abu Ja'far ibn Abbas, el célebre. Yo creo que aquí debe de haber un problema, sobre todo porque si vemos la fecha, vemos que sería imposible, ¿no?, que fuera visir, a menos que haya que corregir la fecha de nacimiento, que es lo que yo propongo, que en lugar de nacer en el 1006, pues naciera 1006, 1007, 20 años antes, porque hay una confusión que suele ser muy habitual en las fechas árabes del 7 y el 9, ¿no? Entonces, que en realidad en lugar del 397 de la Hijra naciera en el 377. Él además era un gran bibliófilo, consta, ¿no? Que se quedó con parte de la biblioteca, la célebre biblioteca de Al-Hakam, y es probable pues que viniera también parte aquí a Almería, aparte de que era una de las cosas que quería destacar en otra de las conferencias, que al final no se va a poder producir
y diversas circunstancias, que era Almería como lugar de paso de todas estas corrientes y cómo llegaban, porque todas las corrientes científicas, literarias que llegaban al Andaluz venían en forma de persona que había embarcado previamente y llegaba al puerto, o también venía en forma de libro, ¿no? Con lo cual Almería era un lugar privilegiado para entrar todas esas corrientes y empezar a difundirse en ellas. Una prueba de ella es las jornadas que hemos tenido sobre sufismo, y como Ibn Sarra, precisamente, pues él mismo empieza ya y se empieza a establecer aquí una escuela, esa célebre de los sufíes de Pechina, que no eran sino pues los primeros que empiezan aquí ese movimiento, que incluso el que hemos visto es autor Abul Mu'alla al-Ilbiri, en cierto modo también seguiría un poco esa corriente también de espiritualidad, ¿no? Bien, tenemos casos también de otros, por ejemplo, estos dos casos de historiadores cordobeses que son bien acogidos. En ese caso sabemos que fueron bien acogidos por Jairán, ¿no? Entonces nos rompe esa idea de que en ese caso sí aparece como protector en cierto modo. De hecho, bueno, a uno de ellos, a Ibn Afif, consta que lo nombró cadí de Córdoba, ¿no? Porque esto, aparte de historiadores, tenían un perfil también de alfaquíes, de juristas, y van a ser también jueces, cadíes, ¿no? Desempeñándolo en distintos casos. En el caso de Ibn Abil Fayyad no sabemos aún dónde fue, y en el caso de Ibn Afif fue en Lorca, que dependía, se gobernaba desde aquí, desde Almería. Bueno, vamos a... En el caso de Almería es clave la Alcazaba, la Medina, como surge en torno, eso lo destacaré en la conferencia del sábado. La historia de Almería es una historia de Rambla, y cómo se va configurando. Uno de los grandes enigmas es el arrabal de la Hondonada, ¿no? Ese arrabal de la Hondonada que no, bueno, tenemos relativa información sobre él. De hecho, es el nombre aparece uno de los primeros que se pueden documentar cuando atacan este ataque que se produce en el 889 del conde de Ampuria, Sunier II. Vemos que ya ahí aparece mencionado al-Haud, que se suele traducir como el aljibe, y yo he propuesto que no olvidemos de traducirlo como el aljibe, sino que sea la hondonada. Entonces no existía ni todavía ni el arrabal ni nada, ¿no? Parece ser una zona que además ahí debió de ser la que sufre más ese ataque, y la que también luego debió de sufrir también más el ataque de la flota fatimí en esto. Es muy curioso porque ese arrabal, como digo, luego donde va a aparecer ese arrabal, donde ahora está la Chanca, precisamente en aquellos tiempos estaban muy orgullosos los que eran de allí precisamente, y de hecho aquí tenemos otra biografía que tiene la nisba de Al-Haudi, ¿no? el del Al-Haud, ¿no? Que una de las cosas que en otras ciudades aparece también, ¿no? En relación con algún arrabal y demás, ¿no? Entonces vemos ese orgullo que sentía de ser de esa zona, ¿no? Este otro alfaquí tradicionista, en este caso de la época almorávide. Bien, si lo traigo aquí un poco a colación este tema, es porque generalmente se refiere que el arrabal de Al-Haud debió de ser, a veces el otro día tuviste ahí una ronda, ¿no?, con los amigos de la Alcazaba por ese lugar, y se suele decir que lo construyó Zuhair. Yo tengo mis dudas, no hay ninguna información que lo diga, que si lo construyó Zuhair o Jairán, o incluso yo creo que debió de ser amurallado incluso antes, y debió de ser algunas de las obras, pudo ser porque Almería ya estaba en crecimiento, y que pudo ser, Almería tenía bastantes rentas y que se había iniciado anteriormente ese amurallamiento. Del mismo modo que tampoco lo de Jairán, sabemos que él construye, entre las muchas obras que hace en la ciudad, lo que hace es construir, y nos dice Al-Udri, que es la muralla que desciende
del monte, entonces el monte Lajam, el cerro de San Cristóbal, era llamado así, monte Lajam, hacia el mar, es lo que hace él, ¿no? En cambio, no nos mencionan para nada este otro tramo, lo que es del barranco de la Hoya, ¿no? Puede ser que es que ya estuviera, y lo que hizo Jairán fue continuar obras anteriores que se estaban haciendo. Es una hipótesis que yo creo que es factible, ¿no? Aunque podría ser también que realmente solamente sea un olvido, pero me parece raro porque a Aludri, que además a él le debemos el que nos da con mucho detalle los nombres de las puertas, ¿no? Que no, aunque no me voy a detener ahora, me gustaría mencionar un poco algunas cosas, aunque va a ser el sábado cuando me voy a detener en ellas, ¿no? La puerta fundamental de Almería hasta esos momentos, cuando llega aquí Jairán, era la puerta del Águila, Bab al-Uqab, la que después, como ha estudiado Antonio Gil Albarracín, pues llamada como la puerta de la imagen, porque había, al parecer hay una ermita, o también la puerta de la Almedina, ¿no? Que era la gran puerta de Almería, debía de ser, y seguramente esa puerta es la que tendría la inscripción fundacional. De ser la inscripción esta que se conserva en el museo, yo creo que podría a lo mejor haber estado ahí, porque debía de ser la más monumental, ¿no? No sé si la Puerta del Águila fuese el nombre primitivo, además una de las cosas fundamentales que habría que plantearse si ese águila era de una estatua romana o si fuera de una estatua de la época islámica, ¿no? Algunos de los que la han estudiado, como eran los investigadores egipcios, Sayyid Abdelaziz Salim, él mantiene que no, que debía de ser una estatua islámica, ¿no? Y que por la simbología que podría tener. Bueno, esta, como digo, debía de ser la gran puerta, que en aquellos momentos incluso a lo mejor se podría haber llamado Puerta de Pechina y que luego el nombre se trasladara a esto, ¿no? En ese eje que se tiene de fundamental. Bueno, no me voy a detener, de todas formas. Esta que digo, la Bab Musa, que le da nombre al barranco, le daba nombre al barranco de la Hoya entonces, que era conocido como Handak Bab Musa, no sabemos de qué época, y es curioso que no la menciona en esos momentos, cuando alude la obra que hace Jairán, que no la mencione Aludri, ¿no? Quizás porque ya estaba construida, ¿no? Ese Musa, si acudimos a las fuentes biográficas, vemos que hay un cadí de Almería que precisamente lo menciona Aludri, pero también aparece en la Takmila de Ibn al-Abbar, que era un cadí murciano, que Aludri lo llama al-Mursi, pero en Ibn al-Abbar aparece como At-Tudmiri, que vivió aquí, fue cadí en Almería, pero ya en época ya posterior a la de Jairán, ¿no? Pudo ser el que diera nombre a esa puerta, aunque yo lo dudo. No me parece tampoco, además no correspondería tampoco con las cronologías que estamos viendo, ¿no? Y no suele ser tan habitual y que le diera. Quizá haya que pensar más que ese Musa, que es Moisés, tenga otro tinte ahí más bíblico de algún tipo, ¿no? De hecho, eso estaba en una rambla y hay un texto muy curioso bueno, no voy a extenderme porque en realidad es que si no se me va el tiempo y ya tengo que ir concluyendo. Bueno, no me detengo entonces en las puertas, que ya hablaremos de ellas. Tendremos oportunidad de hablarlo el sábado. En algunas de ellas nos salen personajes también interesantes. Bueno, me hubiera gustado, ya tengo que ir finalizando, pero me hubiera gustado detenerme un poco en la mezquita, que además eso hemos echado en falta la conferencia que estaba prevista de Patrice, precisamente en el curso de verano, ¿no? Que estaba previsto que se centrara también en la mezquita, aunque lamentablemente ese curso de verano por cuestiones ajenas a mi voluntad pues se transformó en otra cosa muy diferente, ¿no? Bien, en la mezquita fue otro de los lugares donde intervino Jairán, ¿no? Como también era previsible, ante el aumento de la población, pues se hacía necesario una ampliación. Lo que dicen las fuentes, en este caso Aludri también, pues que Jairán realizó una bella ampliación en la alquibla de la aljama de Almería, ¿no?
nos da incluso, en este caso sí nos da el año, ¿no? Bien, todo parece indicar que lo que hizo Jairán debió de ampliarlo por la parte sur, y luego Zuhair, que en cierto modo lo que hizo fue continuar la obra de Jairán, fue ampliarlo, y nos lo dice así Aludri, ampliarlo con una nave por cada uno de los laterales, por la parte este y oeste, y por la parte también norte. De forma que vemos que también las actuaciones tanto de Jairán como Zuhair son complementarias. Zuhair lo que hace es completar toda la labor que ya había planificado Jairán. Pero yo lo que me planteo es que quizás incluso Jairán lo que hace es continuar algunas tareas que ya estaban planteadas porque la ciudad de Almería las necesitaba, ¿no? Ante el aumento de población lo estaba necesitando. Aumento de población que no fue por venir solamente Jairán, aunque las fuentes lo elogian bastante, sobre todo el clima de estabilidad que tuvo Almería, pero ese clima lo sabemos que lo tenía desde hacía mucho tiempo. De hecho, como ha destacado Robert, fue una de las importancias que tenían los marinos de Pechina, que hicieron que se fueran estableciendo en toda esta región, sobre todo también en Pechina, mucha población por la importante actividad económica que tenía y la seguridad de la que gozaba, ¿no? Bien, tanto fueron tan complementarias las actividades de Jairán y Zuhair que incluso los célebres aljibes que se conservan junto a la puerta de Pechina, la antigua puerta de Pechina, pues se le atribuyen a Jairán, cuando en realidad, pues bueno, Aludri menciona que fue Zuhair el que los terminó. Aunque si nos vemos en otras fuentes, aquí he traído una de las citas de Ibn al-Hatib, en los Amal al-Alam, menciona que Jairán fue el que hizo llegar a Almería el agua y construyó el baño maravilloso. Habla de un hammam, que también era lógico prever que hubiera en esa zona, en la puerta de Pechina. Pues lo primero nos encontramos una mezquita, la actual iglesia de Santiago, los grandes depósitos de agua, esos aljibes, y un hammam, ligado además con todo ese entramado. Y ese se le atribuye a Jairán. Como digo, de todas formas, esto debió de ser una planificación que harían todo lo que eran los técnicos, ¿no? Y que en este caso pues el poder político lo estaba amparando, porque entre otras cosas era inevitable que Almería lo pedía ese desarrollo urbano que estaba teniendo. Bueno, no me detengo para ir concluyendo ya, para no abusar. Az-Zuhri, bueno, hay un momento también clave que es Zuhair continúa toda la labor de Jairán y él muere en este caso en batalla, en una emboscada, como es bien sabido, en el 1038, el 4 de agosto, lo sabemos el día exacto, cuando iban a atacar los almerienses a Granada. Es curioso porque ahí en esa campaña iban incluso intelectuales. Consta que iba al-Baji, iba Ibn Hazm, porque daba la impresión de que iba a ser una entrada triunfal en Granada y que los almerienses iban a tomar, a hacerse también con el control de la taifa de Granada. Bien, esto lo traigo también un poco a colación porque una de las cosas que se van transmitiendo es que tanto Jairán como Zuhair eran eunucos, ¿no? Yo tengo mis serias dudas, entre otras razones, incluso creo que no eran eunucos, entre otras cosas, porque bueno, el término que se le asigna es fata, pero fata no tiene ninguna connotación en árabe en ese sentido, sino que es joven. Esos fatas, porque eran esos jóvenes que habían cogido desde pequeños, de tierra sobre todo en este caso eslava, de ahí que le llamaran así Siklavi, pero a los eunucos tenían otro término que era hasi, y en plural hisyan, y para nada le atribuyen a ellos, ¿no? El caso es que, bueno, tenemos nombres, por ejemplo, Aflah era otro fata y tenía descendencia, a los que mató también a su hijo Jairán para que no pudieran continuar. Sabemos de otros fatas amiríes, como es el caso de Mujahid, que tuvo descendencia y crea incluso una dinastía. Ahora, no tenemos constancia de que ni Jairán ni Zuhair tuvieran descendencia.
puede ser, yo creo, puede ser factible que la tuvieran. De todas formas, si la tuvieran, desde luego yo creo que en esta batalla serían los de los primeros en caer, ¿no? Como hubo intención, que Suhail no se volvió a saber nunca más de él, porque moriría en esa batalla, aunque luego otros muchos almerienses como Ibn Abbas, el que he mencionado antes, el visir, lo llevaron prisionero a Granada y finalmente lo asesinan allí en Granada, ¿no? Otros fueron hechos prisioneros y finalmente liberados, ¿no? Por ejemplo, el cadí que tenía Suhail no murió, no sabemos si es porque quedó como autoridad en Almería, porque debió de quedar algunas autoridades, o simplemente porque finalmente los ziríes decidieron no ajusticiarlo, sino permitirle pues, que continuara con vida. Bueno, ante ese vacío de poder, ya con esto ya voy a ir concluyendo, los almerienses nombran para gobernarle a Abu Bakr ar-Ramimi. Esta es una familia que, según dicen las fuentes, eran una rama de los omeyas, que estaba establecida aquí en Almería, que el nombre de ar-Ramimi viene de Ar-Ramima, que era una localidad en Córdoba, de la que tendrían allí su feudo, aunque aquí además los Banu Ramimi van a salir aquí en varios momentos importantes como familia almeriense, tanto en estas primeras taifas como luego en la segunda y en las terceras taifas. Finalmente se marcharon a Túnez, el último de los Ibn Ramimi, y allí donde también Eduardo lo ha podido constatar directamente, se conserva incluso un hammam, propiedad de antiguamente de ese Ibn Ramimi, que establece allí en Túnez, donde se estableció la familia. Bien, de todas formas fue muy transitorio, porque el 3 de septiembre, prácticamente pues un mes después, los propios almerienses decidieron que lo gobernara los descendientes de Almanzor, Abdelaziz, que estaba gobernando en Valencia, ¿no? Bien, aquí otra de las cuestiones que yo creo que hay que insistir en varias de las cosas. Errores acreditados, pues se suele mencionar con mucha frecuencia que no eran cuñados, lo que era el Man Sumadi, el padre del célebre Al-Mutasim, era cuñado de él, no un suegro como se plantea algunas veces, que el suegro sería Abdelaziz. Eran cuñados porque estaba casado con Buraija, la hermana de Abdelaziz. Bien, yo la impresión que tengo a través de los textos que estoy retraduciendo es que Abdelaziz, cuando vino aquí, hizo como su abuelo, es decir, lo que hace es saquear Almería. Cogió el tesoro que había, que de la renta que tenía Almería, que eran bastantes, y se la llevó a Valencia, entre otras cosas para la guerra que tenía, ¿no? Y eso pudo determinar, es una hipótesis que también habría que confirmarlo a través de investigaciones más concienzudas, además basadas en los textos, a que realmente fueran los almerienses los que le pidieran a los Banu Sumadi que establecieran realmente esa independencia en relación con Valencia, porque estaban siendo saqueados en su arca, ¿no? Y en ese sentido. Pero bueno, esto daría lugar al inicio de una nueva dinastía, en este caso de los Banu Sumadi, que va a salir a lo largo de estas jornadas, porque fue también los momentos desde el punto de vista cultural, los momentos más esplendorosos. Finalizo ya simplemente mencionando que fue precisamente estos momentos donde la taifa de Almería desciende su territorio, ¿no? Inicialmente, bueno, en la época de Suhail llegó incluso a afianzarse, llegó hasta Játiva, aunque él la cede directamente a Abdelaziz. Cuando muere Suhail, inmediatamente se independizan varios territorios que dependían de Almería. Y luego otro de los hechos más destacados es que cuando muere Ma'an Ibn Sumadi, que tiene un gobierno de 10 años, su hijo Al-Mutasim, el que va a ser después el célebre rey Al-Mutasim, era prácticamente un niño y hubo de actuar como regente su tío,
aunque al parecer también su tío murió al muy poco tiempo, y esa debilidad también de Almería en esos momentos es lo que hizo que perdiera gran parte del territorio que había tenido. Bueno, con esto finalizo y les doy las gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Jorge. Si tenéis alguna pregunta. No he entendido bien, pero me ha parecido que decías que Almería era una ciudad de ramblas. Está marcada por dos ramblas, ¿no? No dos ramblas, más ramblas. Aquí lo vemos. Cuando se hace, quizás se vea mejor en la otra. Bueno, yo lo que he dicho, la historia de Almería, la historia del urbanismo de Almería es una historia de ramblas. Entre otras razones porque, si vemos, cuando se construye la Medina, lo que se hace es aprovechar precisamente y amurallar para que la rambla de la Avenida del Mar quede como foso natural de la muralla. No había que hacer un foso, sino que ya estaba hecho, que era esa rambla que queda aquí. Y la otra rambla, que era la que venía por la calle de la Reina, la de Gormaz antes, pues era otra rambla, en realidad, de forma que se quedaban dos ramblas. El gran problema que se plantea luego cuando se vuelven a ampliar la ciudad, sobre todo por aquí no se puede ampliar mucho porque está las montañas y no puede pegarse también, la muralla no puede pegarse a la montaña porque si no perdería sus funciones defensivas. Pues cuando se amuralla el Gran Arrabal, primero hubo de hacerse alguna obra por el barranco del Caballar para que estas ramblas no salieran con tanta virulencia como se han hecho también las obras al canalizar las ramblas. Eso yo creo que es lo que esconde. Hay un texto muy enigmático de Az-Zuhri que menciona el río que sale de detrás de la Alcazaba y que se ciega en un determinado momento. Yo creo que ese río que sale de detrás de la Alcazaba no es sino la rambla que había y que debió de hacerse alguna obra por aquí para desviarla, porque si no arrasaban la ciudad. Es decir, Al-Haut, que era el arrabal más rico de Almería, y luego pues este otro también igual a través del barranco de la Hoya, pues también quedaba abierto, ¿no? Y luego en este caso pues también aquí aprovechaban todas estas otras ramblas, que ahí la hemos puesto, más luego lo que es ahora la rambla Obispo Olverá, porque era una rambla, que en los textos antiguos, no en los textos sino en los planos antiguos, aparece como la rambla de los Sederos, ¿no? Más luego ya pues toda esta obra, lo que es la rambla también de Almería, Federico García Lorca, ¿no? Entonces fueron siempre buscando las ampliaciones, era lógico que lo hicieran así, iban buscando siempre la siguiente rambla, ¿no? Bien, pero mi pregunta da igual. Perdona, que me está enseñando aquí y tiene que haberlo señalado. Eso era lo que intentaba decir, que lo señalara. Esta es una rambla aquí precisa. Perdona, es que no me he dado cuenta. Y esta otra, ¿no? La de la calle de la Reina, esas dos ramblas eran la primera Medina, ¿no? Y luego ya aquí en el Barranco del Caballar debieron de hacer una obra cuando se amurallaron estos dos arrabales, y luego toda esta zona pues también se queda aquí en zona de rambla, que aparece la rambla, esto es la rambla Obispo Olverá actualmente, y luego pues ya la rambla de Almería, ¿no? Era lógico que lo hicieran de ese modo, ¿no? Bien, pero mi pregunta no va por ahí. Sí. He leído un verso de Ibn al-Haddad hace unos días en el que seguramente se ha perdido el resto del poema, en el que hace una sátira a Ibn al-Sumaisi. Al-Sumaisi, sí, el poeta granadino que es africano. Es lástima que solo es un verso, pero en ese verso se refiere a Almería con la palabra Rumailillas. No sé si tú has visto ese verso o no. has encontrado algún texto, pero yo lo achacaba a que Almería, porque se está refiriendo a los granadinos. Aquí Almería pues tiene costa, tiene playa, y es una forma de llamar a Almería
para distinguirla de Granada como ciudad costera, pero puede ser que se refiera a la Rambla, y quizá habría que entender nuestra Ramblilla o algo así, Rumaililla. Rumaililla, sí, yo creo que Almería, además, esa palabra sale mucho, entre otras cosas. Al-Idrisi, cuando menciona el camino de Murcia a Almería, pues termina mencionando la etapa es Arrimal. Arrimal yo lo he traducido en los textos geográficos, lo traduje como la Rambla, que son todos los llamados Badlands por la zona de Taberna, porque en realidad son ramblas, con ese Arrimal. De hecho, también el sábado mencionaré entre las mezquitas que van apareciendo, ya conocemos 5 mezquitas de Almería, una de ellas aparece como la mezquita de la Rambla, también. Había dado hasta, incluso la Rambla, habían dado hasta el nombre de una mezquita, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, Almería es que es una zona también por la orografía donde llueve poco y donde cuando llovía más torrencialmente y se canalizaban por las Ramblas. Entonces, aquí en Almería pues son claras las Ramblas, ¿no? Y son las zonas donde más agua hay, y también subterránea, ¿no? Quería añadir efectivamente que Al-Muqtasim era sobrino de Abdelaziz. Fue su padre que se casó con una hermana de Abdelaziz, porque lo dice expresamente así, Ibn al-Abbas. Sí, lo que yo decía, se había casado con Buraija. Buraija era hermana de Abdelaziz, el padre de... el abuelo por parte paterna de Al-Muqtasim procedía de la zona de Huesca, había bajado a Valencia, a los 2 hijos, Otba y Man parece que era el mayor, los casó con 2 hermanas de Abdelaziz y él partió para Oriente, su barco naufragó y luego, pues bueno, yo lo que me refería es que un error acreditado que ha salido aquí en varias conferencias es que en realidad no eran cuñados, sino que era el suegro, Abdelaziz era el suegro de Man, que eso es falso, ¿no? Eran cuñados, ¿no? Eso ya lo que yo también mantengo. Y ya con esto termino, no quiero tampoco que penséis que te estoy poniendo los puntos a las 10, pero también conviene saber que la madre de Almanzor se llamaba Buraija y una hija también llevó su nombre, por lo cual seguramente Ibn al-Abbas cuando habla de esto nombra a una de las 2 hermanas con el nombre de Buraija, la otra no la nombra, porque era un nombre familiar de la familia de Almanzor. Pasamos a la siguiente. ¿Tiene otra pregunta? Solamente 2 preguntas, observaciones. Respecto al patio de crucero, las interpretaciones de Félix Arnault se hacen antes de la excavación en realidad. Entonces, ¿a quién podrían contestar realmente serían los que han excavado el patio? La cronología del patio. Jorge, parece, aunque no pudimos terminar la excavación, porque justamente se quedó sin excavar, la parte correspondiente al patio al crucero, con los recortes que hubo a principios del 2008, pero sí parece que las 2 fases, pues no tenemos claro, pero delante Juan el Bujón vimos lo que sería lo que habría los restos de construcciones en el sector norte de lo que era la Cascada Califal, y que el patio de crucero no respondería al Palacio Taifa, sino al posterior, que probablemente sea de época almohade en vez de nazarí, y luego eso es lo que publicamos en la jornada técnica del 2009. Y también quería matizar respecto a la mezquita, a que esto sea mezquita, decir que sí pudimos excavar. Precisamente se puso esta tarima flotante porque no había dinero, bueno, la que le precedió, que no había dinero para la investigación, porque esto está por excavar, pero sí pudimos excavar en esa zona, en la parte trasera, tal, y nada, o sea, esto es de la construcción, no vimos restos de construcción anterior, es de buscar que haya una mezquita al-Jama aquí, pues de momento tendrá que, si está, cuando se excave se sabrá, pero hasta ahora no tenemos datos. Sí, a verla la hay, es decir, los textos son muy claros, ¿no? Hay montones de informaciones, conocemos hasta los imán
los hatib que estaban aquí, ¿no? En los mismos, por ejemplo, en los cantos de la Alcazaba, el libro este que hemos publicado de Ibn Luyún, precisamente Ibn Luyún tiene manuscritos que dice que estar terminándolo en la aljama de la Alcazaba, aquí, entonces, en la Al-Jami', la mezquita mayor, ¿no? De la Alcazaba. Entonces hay montones de referencias, aparte de que era evidente que era esperable que lo hubiera, ¿no? Lo normal también cuando se decide construir una ermita y cristianizar, pues lo típico que se hace sobre una mezquita anterior, ¿no? Entonces, toda la lógica más evidente hace pensar que estaría aquí, ¿no? Yo creo que es algo que es raro que lo hubieran trasladado, porque entre otras cosas, bueno, aquí hubo unos terremotos en 1487 que debieron de ser fuertes, que favorecen también la caída, la entrega de Almería en el 1489, pero el gran terremoto es del 1522, ¿no? Y las postales también, como lo conoce bien Narciso, pues muestran una imagen desolada de todo esto, donde está ya también en ruinas esta edificación, pero esas ruinas son precisamente con posterioridad a 1522, ¿no? Justamente la cimentación, cuando puedes ver la cimentación, es donde te daría pistas de que se construye en el mismo sitio. En fin, yo creo que eso está, que falta investigación arqueológica y que está por ver. Claro, cuando se excave se sabrá. ¿Cuál es la primera mención de la mezquita, la cronología? No te sé decirte ahora de referencia así, pero yo creo que quizás en la época almorávide ya hay algunos personajes, tendría que contrastarlo, te lo puedo mirar, ¿no? Pero yo creo que ahí aparece ya algún hatib o algo aquí en esta parte, te lo compruebo, ¿no? En eso, pero creo que sí, que ya en la época almorávide hay alguna mención. Y después la ampliación de la mezquita mayor de la ciudad hacia el sur, sería una ampliación, un desplazamiento de la alquibla, porque eso es imposible, dado los datos arquitectónicos. Sí, y las excavaciones que hizo Leopoldo Torres Balbán, ¿no? El plano ese que apareciera lo que había hecho Leopoldo Torres Balbán, aunque él perdió las notas en la Guerra Civil, y luego el artículo que publicó en Al-Andalus pues habiendo perdido ya esas notas, ¿no? Sorprende un poco, ¿no? Es decir, pero debió de ser de ese modo, es decir, tal como lo plantea Aludri, da la impresión, él alude a que hay una ampliación en la parte de la alquibla. Entonces da la impresión de que hubiera un traslado de la alquibla. Quizá se trasladara el muro. Tú lo has estudiado y lo conoces bien por toda la decoración que hay, que es una decoración, tú mantienes que es califal, ¿no? Califal. La decoración que se haría en esos momentos, Jairán y todo eso, debía de ser también todo prácticamente califal. Yo no creo que haya voluntad de independizarse realmente de Córdoba hasta luego ya con las otras dinastías. Con los Banu Sumayyi sí se ve, ¿no? Sobre todo en los mismos títulos que adoptan ellos califales, son abbasíes, que hay una gran intención de cortar totalmente con lo califal. En el mismo palacio, ¿no? Lo que nos estuvo aludiendo, no mencionar aquí, si nos metiéramos en la época de Al-Mutasim, pues veríamos en la misma Sumadijilla, los versos que nos estuvo leyendo Fernando en la conferencia que nos dio, pues mencionaban arcos entrecruzados que todo parecen recordar a la aljafería, ¿no? Un arte que se ve que rompe totalmente con lo califal, ¿no? Varias reflexiones con respecto a esto que estás diciendo. ¿Tenéis restos materiales de época de la primera taifa desolada y luego que permitan diferenciar, por ejemplo, desde el punto de vista epigráfico, eso que dices de la orientalización en época de Al-Mutasim o de Sumayyi? O otra cosa, te hago la pregunta y luego, si no te importa, lo de el desplazamiento o la ampliación del muro de la Qibla puede ser algo parecido a lo que ocurre en la mezquita de Córdoba, ¿no? Que es que desplazan
para ampliar el muro de la Qibla hacia el sur, ¿no? Avanza hacia el río, en el caso de Córdoba. Y otra cosa, lo de doble mezquita Aljama, una en la Alcazaba, otra en propia Medina, eso, ¿qué explicación le encontráis? Porque, por ejemplo, en la Córdoba Califal, que yo sepa, hay una Aljama, y la de Medina Zara, la Aljama de Medina Zara, pero claro, en un espacio mucho mayor, me da la impresión, ¿no? ¿Por qué? ¿Es porque es mezquita de viernes, mezquita de jutba? ¿Es porque hay una cierta... ¿Cómo explica esa multiplicación, esa duplicación de mezquitas? Empiezo por el final. Yo la explicación que le encontraría es que, bueno, en Córdoba tiene un urbanismo muy particular y el Alcázar y la mezquita están juntos. De hecho, allí se construye el Sabat para conectar precisamente Alcázar y mezquita, ¿no? Y se sigue utilizando, y ahí hay una intencionalidad, pues, además de utilizar también el símbolo que es la mezquita, al igual que el Alcázar o la Alcazaba pueda ser, ¿no? El que aquí haya en la Alcazaba una aljama no es algo específico de Almería, sino si nos vamos, por ejemplo, a la Alhambra, en la Alhambra aparece la aljama también, la aljama de la Alhambra, habiendo una aljama en la ciudad, en Granada, ¿no? Entonces no creo que sea, a mí no, cuando me sale no me extraña tanto, además no sería esta aljama de aquí, tendría una particularidad, es decir, la amplitud no era comparable a la de la ciudad, ¿no? La ciudad que además, bueno, también aquí no hay una gran distancia, pero sí hay también una diferencia. Lo único ahí, lo que sí habría que plantearse también es, a verla la había, eso sin duda, ¿no? Los textos lo dicen. Lo único que habría que plantearse, pues lo que la línea que ha planteado, creo yo, Patricia, es decir, ¿desde cuándo? Claro. ¿Desde cuándo, no? Eso es una cosa, pero sí. Además, ¿por qué? Perdona, me refiero, en Medina Zara, por ejemplo, el que haya una mezquita aljama es normal, porque es que era una medina. Sí. Unida a Córdoba, pero... Y alejada, ¿no? Sí. Luego, bueno, es muy frecuente también las apariciones de lo que son los oratorios, ¿no? Los musallas pequeños, en cada palacio suele haber una musalla, ¿no? Y eso, sobre todo los palacios de la Alhambra, pues se ve muy característico, ¿no? De una forma más pequeña, como el de Comares, que prácticamente es para una persona, o algunos otros, como se pueden ver también en el que hay allí, no me sale el nombre, el que se conserva... No, digo, en la propia Alhambra, el del Partal, que ya tiene una entidad mayor o... No tiene nada que ver con la función de una aljama. Sí, pero ¿una aljama realmente qué es? Una mezquita de Jufa, ¿no? De sermón del viernes, donde se nombra al gobernante. Hay un jatib y un imán, además, eso sí. ¿Puedo yo añadir alguna pequeña cosa? Yo creo que quizás está la cuestión en que el recinto de la Alcazaba sería prácticamente una ciudad, sería una medina, como la propia Alhambra. Alhambra era una ciudad, tenía su alcaide, era independiente del resto de la ciudad, y la Alcazaba puede ser que en eso radique. Y si había una aljama, es que había alguna otra mezquita de menor categoría. Yo no he visto ningún texto que califique a la Alcazaba de ciudad-palacio. Pero sí he visto textos donde se dice que Al-Mutasim era el sultán de Pechina, de Almería, de Pechina y de la Sumarijilla. ¿Quiere eso decir que la Sumarijilla tiene un estatus especial, político, equiparable al de una ciudad? Probablemente. No sabemos lo que había y cómo era. Pero una cosa es que no fuese una ciudad del estilo de Medina Zara, pero puede tener políticamente estatus de ciudad, independiente de los poderes que la rodearan. Y aquí la Alcazaba tenía lo mismo.
Yo creo que no, que la Alcazaba no llegaba a tener ese estatus. La Alcazaba, además, su importancia radicaba precisamente en su conexión con la Medina, con esa Medina, ¿no? Pero no llegaba nunca a considerarse. Aquí luego, bueno, está la cita esa del mismo Ibn Luyún, de mencionar el Balad, ¿no? Balad, mencionar lo que era el primer recinto como un Balad, ¿no? Que yo creo que ahí Lorenzo, cuando hizo eso, en cierto modo tergiversa el dato, porque Balad simplemente pues, que viven, hay unas viviendas, pero no hay ningún tipo de entramado, bueno, pero si de ciudad ni nada de eso. Numerosa que sea, necesita un lugar para la oración. Pero no es una aljama. Bueno, no una aljama, pero si estaba el rey, pues iba a ser una mezquitilla, sería, en fin. Mirad la de las... No, la población además aquí debía de ser, porque en el mismo libro de cuentas, pues se habla, hay siempre una estratificación entre la población, ¿no? Y se hablan siempre de los alfaris, el alfusán, ¿no? Los alféreces de la Alcazaba, Arrillal, los infantes, y hay una lista hermosa de personal. Una guarnición importante sí. militar, su familia, pudieran estar. Parte administrativa. El Ibn Luyún, pues por lo menos, por ejemplo, Ibn Luyún, él menciona que no solo daba las clases, sino que también trabajaba aquí, es decir, componía su obra, que era un autor muy prolífico. Y a diario había una población importante que hacía sus funciones administrativas, militares, las que sean, en la Alcazaba. ¿Iban a bajar esta gente a la mezquita para hacer la oración? Yo creo que eso es muy incómodo, ¿no? Yo no creo que hay problemas de comodidad en aquella época, sobre todo para ir al fin y al cabo el viernes solo o para grandes festivos religiosos. Para las oraciones diarias podría haber un lugar. Lo que plantea problema es aljama o no aljama. Yo lo que conozco de Marruecos, por ejemplo, es que en realidad hay duplicación de aljamas con los almohades, por ejemplo. En Marrakech se construye la casa de almohade y la casa de almohade tiene una aljama, pero estamos en una escala totalmente distinta y por eso planteaba el problema del momento en el cual aparecía esto. Hay una tecnología también. Así que creo que en época nazarí, por ejemplo, o antes, podría haber algo que se parezca a una aljama. Planteaba la pregunta, es un tema de debate, no tengo porque lo que conozco de Taifas son justamente esos oratorios principescos, privados, como en Aljaferia, como en Toledo, en fin. Pero claro, no se puede llamar aljama. En la propia Alhambra hay un mínimo, un pequeñísimo.